Muy buenos días, bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Recuerden que este es el programa de la Secretaría de Salud de Medellín y en Telemedellín, en donde todos los días nos encontramos para hablar de diferentes temas de salud que a todos nos interesan. El día de hoy pues empezamos un poco más tarde por la alocución del alcalde Aníbal Gaviria, que ustedes acabaron de observar, por lo tanto tendremos un programa un poco más corto, pero esperamos que todos ustedes nos acompañen y principalmente que todos participen como todos los días lo hacen, porque afortunadamente pues este se convierte en una conversación muy amena. Hoy vamos a tratar un programa y un tema interesante que yo sé que toca los corazones de muchos de ustedes, una problemática que desafortunadamente tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad de Medellín. Vamos a hablar sobre la explotación y el trabajo infantil. Bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. La Organización Mundial del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que impide al niño tener su infancia tranquila, tener su desarrollo normal, además donde se vulneran sus derechos a la educación. Cualquier tipo de trabajo, así incluso sea un trabajo doméstico, pero que implique que el niño no se pueda educar y que no tenga el desarrollo de su infancia tranquila como la debe vivir, pues esto estaría vulnerando los derechos fundamentales. En Medellín afortunadamente se adelantan diferentes proyectos para proteger a los niños y para prevenir el trabajo infantil, además para hacer conscientes a las familias de que los niños no están en condiciones de realizar labores económicas. Definitivamente esta es una situación y una problemática que empeora el ciclo de pobreza, que además no ayuda económicamente a las ciudades y a los países, que empeora y aumenta el trabajo informal y en donde además los niños van perpetuando esta situación y al no tener derecho a la educación, pues también van a verse más vulnerados, verse más expuestos incluso a abusos no solamente físicos, también sexuales, y esto les va a afectar en una forma muy importante su parte motora, su aspecto mental, todo su desarrollo social, su desarrollo psicológico y su desarrollo moral. Por lo tanto, hoy vamos a tener dos invitadas especialistas en el tema que manejan también la política pública para que hablemos y discutamos cómo está esta situación en Medellín y qué estrategias se están llevando a cabo para poder vencer esta problemática tan terrible de los niños que trabajan. ¿Qué es entonces el trabajo infantil y por qué es tan importante conocer que a los niños no se les debe exponer a esta situación? Lo vamos a ver en la siguiente cápsula. ¿Qué es el trabajo infantil? Se considera como trabajo infantil a todas aquellas actividades remuneradas o no que privan al menor de vivir con dignidad y plenitud su niñez, impidiendo o limitando su proceso de escolarización y derecho al disfrute de su tiempo libre, lo cual puede generar un perjuicio para su bienestar físico, mental o moral. Si bien todos los tipos de trabajo infantil que cumplan con estas características deben erradicarse, existen algunas prácticas consideradas como peores formas de trabajo infantil, las cuales vulneran aún más los derechos de los niños, niñas y adolescentes que la realizan. Dentro de ellas se encuentran las formas de esclavitud, actividades que pongan en riesgo su salud, oferta y reclutamiento en prostitución, pornografía y actividades ilícitas. El trabajo infantil prolonga la pobreza de la sociedad, ya que los niños, niñas y adolescentes involucrados en ello tienen altas posibilidades de ser analfabetas y sufrir problemas como envejecimiento prematuro, depresión, drogadicción y malnutrición, razones que no le permiten desarrollarse completamente en su vida social y profesional. Definitivamente los niños que están trabajando pues no tienen un acceso a la educación y por lo tanto este factor protector de la violencia, este factor protector de que también se vean expuestos a otras problemáticas como el consumo de drogas, pues va a ser
hacerlos mucho más vulnerables. En Medellín afortunadamente se adelantan entonces, como les decía ahora, diferentes políticas y estrategias que las vamos a conocer con nuestras invitadas el día de hoy. Si ustedes están interesados en participar, recuerden que tenemos diferentes mecanismos. La línea local que está abierta, que es la 441-2100 para las personas que viven en Medellín y en el área metropolitana. Y también una línea nacional que no tiene ningún costo, es la 018-041-4099. Además contamos con las redes sociales. Ustedes nos pueden buscar en Facebook como Salud Medellín, esa es nuestra página con información de la Secretaría de Salud de Medellín, y también nos pueden encontrar en Twitter como @saludmedellín. Para preguntas ya más pausadas hay un correo interno que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Invitados entonces a participar y hablar sobre el tema de la explotación y el trabajo infantil en nuestra ciudad. Paso de una vez a la sala para poder aprovechar el tiempo y presentarles las invitadas. Entonces tenemos por acá a Adriana María González Cuervo, que ya ha venido. Hola Adriana, ¿cómo estás? Perdón, yo me paso por delante. Y también a Marcela Zuluaga Toro. Ya me siento y les cuento entonces quiénes son ellas. Adriana incluso nos ha acompañado en otros programas, es la directora técnica de la Unidad de Niñez y Familia de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Bienvenida Adriana. Muchas gracias. Y también tenemos a Marcela Zuluaga. Marcela es coordinadora de seguimiento a la política pública de infancia en la Alcaldía de Medellín. Además es licenciada en Pedagogía, especialista en Gerencia Social y coordina el seguimiento a política pública de infancia de la Alcaldía de Medellín, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo. Así está bien, sí, ¿cierto? claro que sí. Bueno, mil gracias a las dos por venir. Y bueno, aprovechemos entonces el tiempo para abordar este tema tan importante. Marcela, cuéntanos sobre la política pública y cómo se está trabajando para prevenir el trabajo infantil en nuestra ciudad. Claro que sí, yo creo que hay varias cosas para contar. Por el tiempo trataremos de ser muy ágiles. Sí. Lo primero es contarles que en Medellín existe una política pública de infancia y adolescencia que está desde el año 2006. Es muy importante pues que sepamos como este techo general, porque en esta política pública pues se acogen y suceden estrategias de prevención y muchas cosas relacionadas con nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de esa política pública de infancia y adolescencia, que es como el techo general, entonces están como todos estos propósitos y objetivos para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Ahí hay un aspecto importante por nombrar, y es digamos un acuerdo municipal que es el acuerdo 30 del 2013, que es a través del cual Medellín se está pensando unas acciones para prevenir esta situación tan compleja en nuestros niños, niñas y adolescentes, y también con este acuerdo se crea un comité técnico interinstitucional. Eso es muy bonito decirlo porque son organizaciones estatales, gubernamentales, pero también la sociedad civil y la academia sentadas en un mismo escenario pensándonos qué hacer entonces para prevenir este flagelo de nuestros niños y niñas. Qué bueno. Adriana, cuéntanos entonces sobre la definición de trabajo infantil y por qué es tan grave para nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, el trabajo infantil es cualquier actividad que el niño y la niña realice mediante la cual ellos reciban algún pago, algún beneficio económico y que implica que ellos no estén haciendo lo que en su ciclo vital les deberían hacer, sí, y se dediquen a otras acciones que son más acciones de adultos, ¿cierto? Entonces, hoy parte de la problemática que nos encierra el trabajo infantil, como lo decía la nota o el video que pusieron ahora, es que no es tanto el trabajo infantil como un asunto tan complejo, es lo que pasa alrededor del trabajo infantil. Entonces, un niño o una niña que por trabajar deja de estudiar, o un niño o una niña que por trabajar deja de recrearse, que por trabajar se aleja de su familia, que por trabajar se afecta físicamente, lo que estamos haciendo ahí es perjudicando y agrediendo como todo el beneficio que genera el cumplimiento de sus derechos. Entonces ahí es fundamental decir que pueden ser muchas actividades donde el niño y la niña está recibiendo un beneficio económico, pero además es
se valida como trabajo infantil que complejiza el cumplimiento de los derechos cuando el niño y la niña no está haciendo lo que tiene que hacer para el buen desarrollo de su ser y de su personalidad. Perfecto, incluso trabajos domésticos, porque muchas personas piensan que el trabajar en la casa, que cuidar los hermanitos menores, que hacer diferentes trabajos, pues eso lo va a hacer mejor persona, pero si finalmente afecta sus derechos, como tú lo mencionas, no puede ir a la escuela, no puede jugar, no puede compartir, entonces también clasifica. Sí, porque ahí tranquilamente podemos caer en un asunto de esclavitud, de trata de personas, que sabemos que hoy hay una dificultad importante para los niños, las niñas y los adolescentes en ese sentido, pero tampoco puedes ir al otro extremo, entonces el niño que no puede tender la cama porque ya lo están poniendo a trabajar, no, hay que ser equilibrados, porque parte de las funciones que los niños y las niñas realizan en su familia, pues se relacionan con esas normas que todos hemos tenido que ir cumpliendo y con esos deberes que tenemos también al interior de la familia. Lo que hay que poner de alerta a la familia es qué está pasando o qué está dejando de hacer el niño y la niña cuando gran parte de las horas, pues un niño que 8 horas esté haciendo oficio en la casa es sospechoso, ahí hay trabajo infantil. O un niño o una niña que vaya hoy a la casa de la abuelita, mañana a la casa de la tía, pasado mañana a la casa de la prima, a arreglarle la casa, porque entonces él es el niño y entonces él nos tiene que ayudar, también hay que ponerle cuidado como ese asunto. Y que yo quisiera señalar un asunto importante con relación a lo que Adri nos está planteando, y es que hay una línea muy delgada. Medellín no es solo urbano, es también rural, digamos, tenemos unos corregimientos. Y en lo rural, digamos que hay unas culturas, por ejemplo, de nuestras familias caficultoras, que dentro de su idiosincrasia y de su cultura, pues quieren que los niños y niñas aprendan un poco lo que significa ese oficio, que vendría siendo un poco el ejemplo que Adriana nos ponía, tender la cama. Digamos que ¿dónde está como la línea delgada que como ciudad y ruralidad tenemos que cuidar y proteger? Y tú también lo señalabas ahorita, es donde no suceda una vulneración de derechos, es decir, claro que los niños tienen que aprender oficios en el hogar, claro que en ese contexto rural, cómo no aprender esa tradición, por ejemplo, caficultora o de las flores y de otras actividades, pero que esté estudiando, que tenga su derecho a la salud garantizado, que tenga tiempo para el descanso, para jugar, para compartir con su familia, que no esté en condiciones indignas, que eso no le esté impidiendo su desarrollo, y creo que ahí es donde está la gran diferencia, ¿cierto? Claro, qué bueno hacer esa aclaración. Los invitamos a ver otra cápsula en donde hablamos y explicamos qué es el trabajo infantil y la explotación laboral. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para erradicar el trabajo infantil? La escolarización y la concientización de los menores y sus familias en cuanto al tema del trabajo infantil son herramientas fundamentales si se busca prevenirlo, erradicarlo o por lo menos disminuir sus índices. Es por ello que en la ciudad se le apuesta al fácil acceso a la educación, a la creación de programas como Crecer con Dignidad, Buen Comienzo, jornadas complementarias, comedores escolares y al desarrollo de campañas y encuentros que ayuden a enfrentar el problema gracias a la intervención de niños, niñas y adolescentes en esta situación y de aquellos que son vulnerables a estarlo. Bueno, continuamos con nuestras invitadas hablando entonces de este tema. Adriana, ¿cuáles son esos sectores en donde más se ve este problema del trabajo infantil? Para hablar de sectores tenemos que hablar como de dónde vienen y a dónde llegan los niños y las niñas que hoy están en trabajo infantil. Entonces hoy desde la unidad de niñez nosotros tenemos la unidad móvil para la erradicación del trabajo infantil, que es un equipo de profesionales que se encargan como de monitorear la ciudad, de donde nos llegan algunas denuncias o algunas alertas de parte de la ciudadanía, e ir a verificar en qué situación se encuentra el niño y la niña, ¿cierto? Sí. Y en esa verificación de esta unidad móvil hemos encontrado que los niños que más recibimos son niños de la Comuna 1, de la Comuna 3, de la Comuna 13 y de la Comuna 10, más de la Comuna 10. Pero en la Comuna 10
se presenta que ahí viven muchos, porque muchos de los niños que trabajan viven en los inquilinatos, que además es una situación también muy compleja de la ciudad. Entonces ellos viven en los inquilinatos, pero además venden sus productos en el sector, en ese mismo sector. Y los que vienen de las comunas que acabo de mencionar se ubican también en la comuna 10, en el centro. Entonces la comuna 1 es Popular, la comuna 3 es Manrique, la comuna 13 es San Javier y la comuna 10 es el centro. Dentro de los casos que tenemos identificados, estos son los lugares donde más población se identifica. Lo que no quiere decir que en los otros lugares no. Claro. En todas tenemos niños que identificamos y que atendemos en los diferentes programas de la unidad y de otros programas de la alcaldía y de la ciudad, porque hay otras organizaciones no gubernamentales que se encargan en su misionalidad de acompañar a las familias, a los niños y a las niñas que están en este momento trabajando. Entonces esas son como las comunas donde más pues como que hay que poner mayor atención, claro. porque que hayan 45 niños, por ejemplo, que sabemos que hemos identificado de la comuna 1, es un ruido importante, porque esos son los que hemos identificado, por eso lo nombro de esa manera, porque en relación al trabajo infantil, el tema de cifras es muy poco validado. O sea, hoy no hay una cifra exacta para decir cuántos son exactamente los niños que están trabajando en la ciudad de Medellín, porque además hay mucho subregistro. Entonces sí tenemos algunos que hemos identificado, que sabemos dónde viven, que sabemos quiénes son, que hemos hecho acompañamiento con sus familias, que hemos tratado de buscarle la solución al tema educativo, porque la mayoría de ellos están por fuera del sistema educativo. Pero sí, esas son las comunas como que más nos llaman a que las atendamos por el número de niños que se identifican como trabajadores. Adriana, ¿y cómo se puede hacer esta denuncia? ¿A qué número? ¿Con qué entidades exactamente? Bueno, en este momento nosotros tenemos la línea 123, ¿cierto? Dentro de la línea 123 hay que hacer el llamado a, pues inmediatamente les contesten, a que van a hacer una denuncia referente a un tema de infancia y de adolescencia. El 123 recibe todas las denuncias de la ciudad y se comunica con el proyecto Crecer con Dignidad, que es de la unidad de niñez, con el centro de clasificación, donde nosotros enviamos la unidad móvil para hacer la constatación de la situación. Ese es el más efectivo, es más, ese es el lugar en donde se deberían poner todas las denuncias. Claro. Hoy la administración pues también está haciendo un esfuerzo porque la línea 123 se cualifique, porque la línea 123 tenga respuestas más inmediatas, más pertinentes, respetando la confidencialidad, pero a nosotros, por ejemplo, los casos que nos han llegado desde allí se han ido atendiendo. Entonces la ciudadanía, porque es además un número muy fácil, entonces uno fácilmente se aprende el 1, 2, 3, marca, y siempre van a haber personas que van a atender como esos llamados de la ciudadanía. Perfecto. Marcela, ¿cuáles son esos retos más duros para enfrentar esta problemática en nuestra ciudad? Bueno, yo creo que habría que nombrar varias cosas. El primero es que digamos que no es un asunto nuevo. Medellín sigue siendo una ciudad con unas brechas de inequidad en lo económico bastante altas, ¿cierto? Tenemos un porcentaje muy alto de nuestros niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza, en extrema pobreza. Creo que ese es uno de los retos fundamentales, porque sabemos que la pobreza es un factor que está asociado directamente con el trabajo infantil, como causa y como consecuencia. Entonces creo que hay un reto fundamental, y es como ciudad y ruralidad, cómo superar esas situaciones tan inequitativas en nuestras familias y en nuestros niños, niñas y adolescentes, donde ellos y ellas no se tengan que ver obligados a buscar, digamos, alternativas para su supervivencia y la de sus familias. Ese es uno fundamental. Quisiera nombrar otro, digamos, como en el terreno de qué nos pensamos frente a las acciones de promoción, de prevención y de atención. Y al mismo tiempo creo que sería una invitación que queremos hacer desde la política pública de infancia y adolescencia, y es a que nos unamos, sociedad civil organizada, academia, comunidad y organizaciones gubernamentales, porque hay unos saberes en todas estas entidades que acabo de nombrar, que creo que sería muy potente que lográramos ponerlas en el mismo lugar, con la misma fuerza, con los mismos recursos, y por ende el impacto creo que sería diferente. Adriana nombró uno ahorita que es muy importante y que digamos
que lo tenemos identificado hace rato y que para el 2016 tendrá que ser un reto fundamental, y es: no tenemos cifras consolidadas, es decir, el DANE nos da unos datos, las organizaciones sociales, la Corporación Región, desde Una Generación Libre y con Derechos, que es un estudio muy juicioso que hacen, nos abre un panorama muy grande. Luego las atenciones que hace la alcaldía nos habla de otros datos. Por ende, si no sabemos y no reconocemos la magnitud de esta problemática, difícilmente sabremos entonces finalmente cuántos son nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación. Otro reto fundamental con la familia. Creo que tampoco es nuevo, no podemos generalizar, tenemos unas familias muy amorosas, muy responsables, muy corresponsables, pero también tenemos unas familias un poco desentendidas de ese lugar de crianza y de protección con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, un llamado importante a las familias que nos están escuchando a acoger, amar, escuchar, resolver esos conflictos con los niños, niñas y adolescentes, acompañarles, no permitir que deserten del sistema educativo, porque estar por fuera de la escuela es un factor de riesgo para el trabajo infantil, y también se traduce pues como en una consecuencia. Bueno, retos muchos más, pero quisiera pues como nombrar esos. Eso es los principales, que la familia sea pues una familia protectora. Vamos a ver otra cápsula acerca del tema trabajo y explotación infantil y continuamos con nuestras invitadas. ¿Cuál es la edad legal mínima para comenzar a trabajar? La edad legal mínima varía dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Por ejemplo, los menores son autorizados a trabajar a partir de los 15 años, siempre y cuando no se vean vulnerados sus derechos. Hay que destacar que los menores de edad necesitan una autorización expedida por un inspector perteneciente al Ministerio de Trabajo. Para el caso de menores de 15 años, no se podrá trabajar más de 14 horas semanales, ni después de las 6 de la tarde, teniendo en cuenta que se trate solo de actividades culturales o deportivas que no afecten su proceso educativo. Muy bien, y aprovechando que en esta cápsula hablamos entonces de las edades, quería preguntarte, Adriana, primero si hay un marco legal que regule el trabajo infantil, y lo otro si hay algunas condiciones especiales y bajo ciertas edades para que los niños puedan trabajar. Sí, como lo decía la cápsula, y lo decía yo ahora, no es que el trabajo infantil sea muy malo ya, no. Claro. Hay niños, por ejemplo, que tienen talentos, que desde muy pequeños están trabajando, porque están también haciendo uso de esos talentos pues como con los que vienen. Entonces la ley, la Organización Internacional del Trabajo define que los niños y las niñas necesitan para trabajar, y el Ministerio de Trabajo es el ente nacional encargado de reglamentar y formalizar, y además pues tener como toda la vigilancia de que efectivamente eso se cumpla. Entonces la familia puede dirigirse al Ministerio de Trabajo con la regional Antioquia. Allí hay unos inspectores de trabajo que evalúan el caso, que evalúan los datos y los formatos que les piden, y que dan un certificado y le dan al niño y a la niña un tutor. Y ese tutor es el que va a estar acompañando que al niño y a la niña no se le viole ningún derecho en ese ejercicio de trabajo que puede ejercer. Igual hay algunas, la ley entonces lo nombra que es de los 15 a los 17 años, y para casos antes de los 15 años debe evaluarse muy bien cuáles son las funciones que los niños van a desempeñar, siempre y cuando esas funciones no estén afectando el desarrollo de su ser, el desarrollo en el asunto educativo, recreativo, familiar, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede, pero hay que llevar pues como con tranquilidad la normatividad. Claro. Lo que pasa es que hoy, con lo que decía Marcela, con las situaciones sociales que se viven en la ciudad, pues los niños pueden estar trabajando en ventas, que es la mayor actividad en la que nosotros los hemos identificado. Entonces uno ir al trabajo, al Ministerio de Trabajo a decir que mi hijo de 15 años va a ser vendedor ambulante, pues porque están en riesgo. Los niños que están en un bus de 12, de 13 años, que van de un barrio a otro, que además entonces tienen que estar relacionándose, su ambiente está siempre relacionado con adultos, que no todos los adultos son protectores de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces hemos tenido casos donde los niños y las niñas que están trabajando han sido abusados o han sido robados entonces del propio trabajo
trabajo pues como que encuentran. Entonces ahí la alerta principal es, si usted identifica que su hijo y su hija puede estar ejerciendo alguna labor, es muy importante que pueda dirigirse al Ministerio de Trabajo para que lo guíen y le digan cuáles son los formatos que debe diligenciar. El ideal es que el niño y la niña se priorice en lo que tiene que priorizarse: estudiar, jugar, tener relaciones afectivas sanas con sus compañeros, con sus primos, con sus vecinos, y que la última alternativa pues sea el asunto de trabajar, porque claro, nosotros sabemos que hay familias que son comerciantes, entonces tienen el almacén, entonces el niño va el domingo y ayuda a las 4 horas. Pero eso es distinto a que el niño tenga que cumplir un horario, que además sean más de 14 horas a la semana que el niño esté trabajando, que el niño o la niña no pueda cumplir con sus asuntos de tarea porque entonces tiene que hacerse cargo del negocio del papá. O sea, esos asuntos son como los que hay que pensar, pero en la ciudad, por ejemplo, hay una normatividad clara y nosotros tenemos el Acuerdo 30 de 2013, en donde se nombra exactamente cuáles son las funciones de ese Comité Técnico de Erradicación Infantil, donde decimos, nosotros nos encargamos de acompañar todo el proceso pues que se da alrededor del trabajo infantil, pero sobre todo de articular, porque como decía Marce, esto no es un trabajo únicamente de alcaldía, o sea, sería muy soberbio de parte de la administración decir que solo la administración se hace cargo de solucionar lo que pasa alrededor del trabajo infantil. Aquí nos toca a todos, familia, sociedad civil, Estado, para que efectivamente pues seamos conscientes de que los niños no deben estar trabajando, pero que deben tener solucionados todos esos asuntos de familia y de contexto. Además, claro. Marcela, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esas peores formas de trabajo infantil? Sí, están pues claramente tipificadas, digamos que para que quienes nos están viendo puedan entender, pues lo voy a decir en otros términos, pero una de ellas está relacionada con todo el tema de explotación sexual, y esto incluye pornografía, esto incluye además trata de personas, quiere decir que esa es otra de las peores formas del trabajo infantil. Cualquier situación en la que los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados, digamos, en venta, y un niño y una niña se puede vender no solo, digamos, en términos sexuales, y Adri lo decía ahorita, o sea, se puede vender de otras maneras. También está tipificado como peor forma del trabajo infantil todo lo relacionado con reclutamiento, en este caso en el contexto armado, todo lo que tenga que ver con trabajos ilícitos, todo lo que tenga que ver con actividades que pongan en riesgo la moralidad y la salud física, mental y moral de niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta última está todo lo que tiene que ver con minas, todo lo que tiene que ver con petróleo, todo lo que tiene que ver con canteras, digamos que de manera general ahí están tipificadas, pero quisiera afianzar fuertemente que las peores formas de trabajo infantil son todas aquellas que vulneren la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en todas sus esferas: salud, su ser, su moral, su mente, ¿cierto? Digamos, como todos esos aspectos generales de los niños, niñas y adolescentes, y por eso, digamos, tan importante el concepto de dignidad allí. Claro que sí. Bueno, les cuento que hablamos con una persona que trabaja ayudando entonces a los niños que se ven sometidos al trabajo infantil a que vean otras formas y otras alternativas, además que por medio del arte aprendan a reconocer y a defender sus derechos. Esta persona es Andrés Quiroz, él es profesor de música y hace parte del proyecto de pedagogía vivencial. Este proyecto está adscrito a la unidad de niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Vamos a escuchar la experiencia de Andrés. Vamos a practicar un poquito el mapalé, lo vamos a hacer a una velocidad buena, una velocidad rápida, ¿listo? Cuento 4, ¿listo? El proyecto Pedagogía Vivencial inicialmente se enfoca en la prevención de riesgos y promoción de derechos de niños y niñas de todas las comunas de Medellín. Me parece importante porque inicialmente abre la perspectiva de vida de chicos y chicas, ya que pues, las artes lo que hacen es traer o abrir más el mundo
y sacarlos de las cuatro paredes que tienen sus barrios. Genera sueños, generan ganas de salir adelante. Otra vez. De este proyecto está a cargo la Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Inclusión Social y Familia y lo ejecuta la Corporación Educativa Combos. Las actividades que proponemos a chicos y chicas es artes plásticas, música, breakdance, teatro, zancos, capoeira, radio. La música, que es el área que yo trabajo, inicialmente pues genera confianza en sí misma a los chicos y chicas. Da la posibilidad de conocer sobre las regiones del país, conocer más el mundo, los aleja de la calle. Más fácil los chicos y chicas se encuentran, ensayan, crean disciplinas de estudio, se dan la posibilidad de salir a otro lugar a hacer presentaciones, de conocer a otras personas. Bueno, y a propósito de este video que acabamos de ver, qué bueno mencionar entonces, Adriana, cuáles son esos proyectos que se están trabajando para la prevención y la erradicación del trabajo infantil en la ciudad. Bueno, la unidad de niñez en la ciudad tiene como doble intención. O sea, una intención está enfocada a todo el tema de protección y atención cuando ya hay una vulneración, cuando ya definitivamente el niño no está estudiando o tiene alguna situación nutricional, etcétera. Y otra línea que está enfocada en prevención y promoción. El trabajo infantil tiene gran como fuerza, o hay que hacerle gran fuerza en el tema de promoción y prevención. Y para eso entonces está el proyecto de pedagogía vivencial, que lo acabábamos de ver, que su intención es hacer transformaciones de vida desde el arte. Nosotros hemos encontrado que los niños, las niñas, los adolescentes, las familias y los docentes, porque este programa no solamente acompaña a los niños y a las niñas, sino que también acompaña a sus familias y acompaña a los docentes, a través del arte se identifican otros recursos internos que les permiten tomar decisiones importantes en el momento en que hay un reto pues como de vida, ¿cierto? Y nosotros sabemos que hay un momento donde el niño y la niña puede decir sí o no. Entonces, pedagogía vivencial hace parte de atender a estos niños y a estas niñas. Nosotros lo desarrollamos con una fundación educativa que se llama Combos, que es experta también en el acompañamiento de niños y de niñas que son trabajadores pues como infantiles. Además, entonces está el proyecto Crecer con Dignidad, y dentro de Crecer con Dignidad nosotros tenemos un componente que se llama Centro de Diagnóstico y Derivación, donde atendemos a los niños y a las niñas que son identificados, que tienen o que están en este momento con alguna situación familiar complicada y deben salir de sus hogares para poder empezar a hacer medidas de protección relacionándonos también con el ICBF. Y dentro de Pedagogía Vivencial está la unidad móvil, que la unidad móvil de erradicación del trabajo infantil ha sido de muchísimo apoyo, porque los niños y las niñas ya la reconocen no como ese asunto de temor, que me van a coger, no, sí, sino que ellos son los que me ayudan a conseguir el colegio, ellos son los que me ayudan entonces a hablar con mi mamá, porque mi mamá no entiende que yo no debo trabajar, o sea, asuntos que van mediando como profesionales en la vida de los niños. Y hay un componente muy bonito que se llama Creciendo en Familia, donde a los niños que identificamos como trabajadores hacemos un acompañamiento con toda la familia, sea cual sea el tipo de familia, quienes integren la familia. Lo que hacemos es ir a conversar con la familia si efectivamente ellos saben qué implicaciones tiene que el niño y la niña esté trabajando, y si esa familia tiene otras dificultades, entonces como desde la oferta que tiene la ciudad le podemos ayudar para que ellos no tengan que estar haciendo ningún trabajo. Esta estrategia de Creciendo en Familia hoy es totalmente exitosa. Nosotros tenemos un 95% de éxito en niños que de pronto habían egresado de la familia y que con el acompañamiento que le hacemos a ellas, los niños no han salido otra vez de sus casas, sino que están allá con ellas. Por eso lo que decía Marcia ahora, coger a la familia, no es solamente al niño y a la niña que esté trabajando, porque a veces a nosotros como ciudadanos como que nos cuestiona mucho ver un niño en una esquina, en un semáforo, entonces ese niño que está haciendo allá, yo a quién llamo, qué tengo que hacer, pero le compro el chicle.
Sí. Entonces hay cierta como una Pasa. contradicción y lo hago ni siquiera porque yo esté enterada o sepa qué voy a hacer o qué estoy aportando, sino porque me da pesar que ese niño después esté ahí. Esté en la calle. Cierto, entonces hay como una contradicción ahí y nosotros lo que decimos es acompañemos a la familia, porque si la familia está completamente consciente de que su hijo debe estar en protección y debe estar en un ambiente distinto, la familia no va a estar de acuerdo con que el niño vaya y trabaja hasta altas horas de la noche. Qué bueno. Cuéntanos, Marcela, sobre los comités. El CETI, por ejemplo, específicamente, ¿cuál es su función? Sí, mira, pues para que sepamos qué es el CETI, Sí. es el Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador. Digamos que es un organismo colegiado que se crea por acuerdo municipal, el acuerdo que ya hemos nombrado pues como en 2 momentos. Tiene un carácter muy bonito, aunque el secretariado técnico en este caso lo lleva la unidad de niñez de manera colegiada con el ICBF, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Educación. Pero participan en él y es muy importante y ahorita por eso lo nombrábamos, hay organizaciones sociales, Combos, por ejemplo, la Corporación Educativa Combos, que tiene una trayectoria en esta ciudad en la prevención del trabajo infantil, hace parte del CETI, la Policía de Infancia y Adolescencia, Juntos Construyendo Futuro, Cajas de Compensación Familiar, diversas secretarías de la alcaldía, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El CETI tiene varias funciones, digamos, pero quisiera señalar como la fundamental y la voy a poner en palabras sencillas, palabras coquito, pues para que podamos entender. Y es como diseñar esos lineamientos conjuntamente o esas políticas para Medellín para que sea posible prevenir el trabajo infantil, sea posible identificar a quienes hoy están, digamos, en esta grave problemática y se diseñen o se sigan diseñando, porque ya Adri nos contó que hoy efectivamente se están haciendo cosas muy importantes, pero se sigan diseñando acciones y estrategias para quienes ya se encuentran, digamos, inmersos en esta situación. Y creo que el comité tiene un carácter importante y es que no es solo la mirada gubernamental, ¿cierto? Porque entonces a veces, digamos, las formas de comprender lo que está pasando allí, pues es diferente a lo que nos plantea la academia, las organizaciones, y poner todo eso en diálogo, no te alcanzas a imaginar la riqueza tan importante que hay allí. Entonces es un escenario de esta ciudad supremamente importante. Bueno, ya se nos está terminando, nos quedan 2 minutos solamente, pero yo quisiera finalizar preguntándoles con una respuesta muy breve. ¿Ustedes consideran que sí es posible, que en Medellín además sí hay conciencia de los ciudadanos para poder prevenir y erradicar el trabajo infantil? Todavía nos falta mucho. O sea, la verdad, nosotros desde la administración y juntándonos en el CETI, en acciones de articulación, hemos movilizado mucho con caminatas, con plantones, con acciones que le digan al ciudadano, venga, que eso es con usted. O sea, el que un niño esté trabajando puede ser su vecino, puede ser su hijo, puede ser su sobrino, pero puede ser cualquier niño de cualquier lugar de la ciudad, y ya con que haya un niño trabajando, a pesar, pues como en contra de cumplir sus derechos, ya estamos graves. Entonces, creo que la ciudadanía hoy está despertando hacia un asunto de la denuncia, pero todavía no lo hacemos consciente y todavía no reconocemos que eso es un tema del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo. Aún tenemos que hacer mucha fuerza en movilización, pero hay las ganas para hacerlo. O sea, el reto es grande y los guerreros también. Entonces, nosotros desde donde estemos seguiremos movilizando la ciudadanía para que sea comunidad protectora de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y vamos a tener una oportunidad muy especial que yo quiero aprovechar, y es que le estamos entregando a la ciudad en este momento un plan a 12 años de primera infancia, infancias y adolescencias, desde donde justamente nos hemos planteado acciones a 12 años, entre otras cosas, para prevenir el trabajo infantil y para que la ciudadanía cada vez seamos más conscientes de qué hacer. Qué bueno, muchísimas gracias a las dos por esta por aceptar la invitación y por venir aquí al programa y enseñarnos sobre el trabajo infantil y cómo prevenirlo. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este programa más cortico del día de hoy, pero mañana nos vemos, si Dios quiere, entonces a las 11 de la mañana nuevamente, y vamos a cerrar la semana con un tema bien importante a propósito de las vacaciones: la prevención de las enfermedades que son transmitidas por vectores. Dengue, chikungunya, el nuevo Zika, vamos a hablar de eso para que no se lo pierdan, que tengan una excelente tarde.